Amados hermanos, en el domingo que se celebra la resurrección del Señor Jesús, la Iglesia de Cristo proclama un grito de gloria. Jesús vive. ¿Qué gozo supone para los creyentes la frase Jesús vive? Sabiendo que después de su muerte por la expiación de nuestros pecados, Él resucitó y después ascendió a los cielos y vive exaltado por Dios hasta lo sumo. ¿Por qué sabemos que la resurrección de Jesús es real después de 2000 años que ocurrió? Seguro que a lo largo de nuestra vida nos habrán explicado algo de la resurrección de Jesús. Quizás muchos nos han dicho que es una cosa increíble. Cuando en la vida hay algún suceso importante que nos afecta, podemos recibir la noticia por lo que dicen las gentes y oímos diferentes versiones, de tal manera que desconocemos la realidad del suceso. Si queremos saber la verdad del suceso, no nos queda más remedio que acudir a la fuente principal, a los testigos presenciales. Así y todo, si hay más de un testigo, cada uno tendrá su propia opinión. ¿Por qué sabemos que Jesús resucitó? En primer lugar, Jesús lo dijo a los suyos. Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Los 4 evangelistas narran las apariciones de Jesús como un testimonio fehaciente de su muerte y resurrección. Sus relatos coinciden todos en las apariciones habidas después de que Cristo resucitó, con lo que dan veracidad al hecho. Y posteriormente el apóstol Pablo afirma que vio a Jesús resucitado, 1 Corintios 15, 4 al 8. Incluso que había aparecido a más de 500 hermanos a la vez. Así que las fuentes principales de la resurrección de Jesús son afirmadas por testigos oculares, sin olvidar la visión del Señor Jesucristo que tuvo Juan cuando estaba en la isla de Patmos, según Apocalipsis 1, 12, 18, donde el mismo Señor le dice que Él vive y estuvo muerto, y que vive por los siglos de los siglos. Estos y otros textos son fuentes principales y fiables de su resurrección. ¿Qué beneficios disfrutamos de la resurrección de Jesús? El apóstol Pedro en su primera carta 1:3-9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Este es un texto que deberíamos aprender de memoria para una perfecta alabanza y glorificación a nuestro Dios. En estos versículos se expresan gran variedad de verdades fundamentales. El apóstol Pedro empieza este pasaje con una alabanza dirigida a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Esto era una manera corriente de empezar una oración en aquellos tiempos, pero luego sigue desvelando las verdades con las cuales hemos de fortalecer nuestra fe. Dice que somos renacidos por la misericordia de Dios. Cuando alguien ha escapado de una muerte, asegura haber renacido. Dice, he vuelto a nacer. La idea del nuevo nacimiento la encontramos en el Evangelio de Juan, primer capítulo 13 y 12, donde dice que todos los que reciben a Jesús creyendo en su nombre han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, siendo engendrados no por voluntad humana, sino por Dios. El apóstol Santiago en su carta 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, algo que no podemos hacer nosotros mismos, de la misma manera que no hemos podido hacer nada para nacer en este mundo. Fue por la voluntad de nuestros padres que vinimos al mundo. El resultado de nacer es por la acción de Dios, a una esperanza de vida, la vida abundante que Jesús vino a darnos, por su muerte de cruz y por su resurrección. Hemos de ser conscientes de que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Para poder obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Herencia incorruptible. La palabra herencia se refiere a algo futuro, algo por lo que no hemos trabajado y se recibe de pura gracia. La herencia incorruptible que nos habla Pedro quiere decir que es imperecedera, que no se puede destruir. Quiere decir que es eterna, porque el que la ofrece es eterno, es inmutable, y además nos ha hecho participante de ella. Colosenses 1:12 dice, leemos ahí que somos participantes de esa herencia y que hemos de ser agradecidos, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una herencia incontaminada. El mundo está contaminado por el hombre. Las falsas doctrinas también pueden entrar en la Iglesia y contaminar nuestra fe. Los cristianos tenemos la pureza de la palabra, la cual nos hace sabios para evitar la contaminación que esos falsos maestros quieren introducir dentro de nosotros, de esos falsos ritos, de esos cultos a otros dioses. Si estamos obligados a hacer caso de las prevenciones sanitarias para no ser contagiados de esa pandemia que estamos viviendo, mucho más hemos de procurar no ser contaminados de pecado, ni de falsas enseñanzas, ni de falsas doctrinas que niegan la resurrección de Jesús. La herencia es una herencia inmarcesible. Quiere decir esto que es una herencia que no se marchita con el paso del tiempo, como si se tratara de una simple flor que florece por la mañana y al paso del tiempo se va apagando. El papel con las que son hechas las escrituras de herencias, con el tiempo se marchita, va cambiando de color y además es roído por la polilla. Incluso puede hacerse inservible, por más que éstas se guarden a buen recaudo, con mucho cuidado para que no se pierda. La herencia inmarcesible está bien guardada y reservada en los cielos, para que cuando llegue el momento nosotros la disfrutemos. Es una herencia que no se marchitará, no tiene fecha de prescripción ni de caducidad. ¿Y en qué consiste esta herencia? Para los creyentes esta herencia consiste en tener al Señor en nuestras vidas, la plenitud del gozo de Dios, la espera en el cielo. El salmista David así lo expresa en uno de sus salmos, el 16, versículos 5, 6 y 9. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado.
En este salmo también podemos leer: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra fe ha de ser el aval de confianza en Dios Todopoderoso. Mientras estamos viviendo en este mundo, caminando hacia la eternidad, somos protegidos por el poder de Dios mediante nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo resucitado. No en un Cristo muerto ni sepultado, sino en un Cristo que vive resucitado, vive en la majestad en las alturas. Además, tenemos que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, las 24 horas, día y noche. Él está pendiente de nosotros. Por eso también el salmista leemos en el 121: he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a nosotros, porque Él es nuestro guardador. Jesús nos cuida y nunca duerme. Somos guardados por el poder de Dios para que podamos alcanzar la salvación que se nos ha manifestado y que se ha manifestado en ese último tiempo de la historia, en este tiempo postrero. La salvación es algo real, aunque no se vea externamente. Alcanzar la salvación significa que somos salvos, pero la salvación alcanzará su plenitud y se hará patente al final del tiempo. De alguna manera dice que habremos alcanzado el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Versículo 9 de ese primer capítulo de la carta de Pedro. Pedro señala que este tiempo postrero es un periodo corto. Dice que es por un poco de tiempo en el cual hemos de manifestar la alegría de ser participantes de la herencia. A pesar de que vengan momentos en los cuales, si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas, como por ejemplo las que estamos viviendo en el momento actual, cuando vemos a familiares, amigos, hermanos en la fe, padeciendo los dolores de la pandemia o pasan por el valle de sombra de muerte. Somos probados en ese tiempo, y las pruebas sirven para probar nuestra fe. El ejemplo de la prueba en nosotros se compara con la prueba de fuego que se hace con el oro, sometiéndolo al crisol. El crisol es ese aparato en forma de cavidad que en los hornos puede superar los 500 grados de temperatura o más, en el que se derrite el oro para sacar la escoria, las aleaciones de otros metales y dejarlo puro. Nuestra fe tiene que pasar por pruebas como de fuego para purificarnos y separar las impurezas, confirmando así la solidez de nuestra fe. El oro es perecedero. Nuestra fe también ha de mantenerse incólume, sin sufrir daños. La prueba no ha de servir para desfallecer y lamentarnos. Nuestra fe es imperecedera y ella ha de servirnos para capacitarnos. La prueba no es el final, porque al otro lado de la prueba, la fe ha de ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Por último, Pedro pone de manifiesto que los creyentes amamos a Jesucristo aunque no le hayamos visto, y seguimos amándole creyendo en Él aunque no le veamos. Es un contraste con su experiencia. Pedro había tenido el privilegio de ver a Jesús en sus dos manifestaciones, en la humana, en carne, y en la divina, en cuerpo glorificado. Pero muchos de los que vivieron en su tiempo también pudieron ver a Jesús en su forma humana y pudieron ver sus obras, pero no creyeron. Creer en Jesús y aceptarle como nuestro Salvador produce gozo inefable y glorioso, motivo de alegría por la seguridad de la salvación y vida eterna por su resurrección. De esta manera la fe
verá completado su fin, que es la salvación de nuestras almas. En nosotros se cumple la bienaventuranza que el Señor dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bienaventurados, como ya he dicho en otra ocasión, tiene la connotación de felices en su más alto grado. Todo lo que nos ha sido revelado por la palabra en este texto del apóstol Pedro son beneficios obrados por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y es a Él y solo a Él a quien debemos de dar la gloria y proclamar y gritar al mundo que Cristo vive porque ha resucitado. Amén.